Vamos a hacer división. Uso algebraica. División polinómica. ¿Ok? Pues la división algebraica, la diferencia entre algebraica y polinómica, de que la algebraica implica cualquier tipo de división de expresiones algebraicas. Pero lo que nos vamos a basar es exclusivamente la división polinomial, división de polinomios, ¿ok? Exclusivamente a la división de polinomios. ¿En qué consiste la división? La operación de la división va a ser obviamente la misma, tal vez con el esquema clásico, el esquema tradicional, pero lo que se busca en este tema de la división es que a nosotros nos van a dar dos polinomios que van a ser normalmente polinomio dividendo y polinomio divisor. ¿Okay? Y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar otros dos polinomios que van a ser el polinomio cociente y el polinomio resto o residuo. Entonces, normalmente nos van a dar polinomio dividendo, polinomio divisor, y tenemos que encontrar el polinomio cociente y el polinomio resto o residuo. Pero se debe cumplir vamos a poner de una vez, la identidad fundamental de la división. ¿Cuál es la identidad fundamental de la división? Es la que se saca del esquema tradicional. A ver, cuando nosotros tenemos dividendo, divisor, aquí abajito va el cociente y acá abajito el resto o residuo, ¿no es cierto? Ya, ahora, si nosotros queremos hallar el dividendo, lo que hacemos es multiplicar el divisor por el cociente más el resto o residuo, ¿no es cierto? Hacer esa suma, pero en este caso ya va a ser, digamos que el mismo esquema. La única diferencia es que ya no son números, sino la única diferencia ya no se va a trabajar solo con números, sino se va a trabajar con polinomios. Entonces todos van a ser polinomios, ya no numeritos, no todos y cada uno de ellos van a ser polinomios. El esquema tradicional va a ser el mismo, como el mismo profesor, que el divisor por el cociente más el resto o residuo va a ser igual al dividendo. Esa es la identidad fundamental de la división. Identidad fundamental de la división. Netamente como polinomios, ¿ok? Ojo, no te olvides, en polinomios no existen polinomios iguales, sino idénticamente iguales, ¿ok? Multiplicado por el polinomio cociente más el polinomio resto o residuo, ¿ok? Más el polinomio resto o residuo. Ahora, no te olvides, cada uno de ellos son polinomios, ¿ok? Cada uno de ellos son polinomios, no son solamente numeritos o expresiones algebraicas, son polinomios. Entonces, este de mayúscula es el polinomio dividendo, no te olvides, polinomio divisor, polinomio cociente y polinomio resto o residuo, ¿ok? Ya está.
Ahora, vamos a utilizar aquí los métodos o criterios, ¿ya? Los métodos los que vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a poner de frente los nombres, ¿ya? Método de Horner, método de Ruffini, Paolo Ruffini, teorema del resto y divisibilidad. Ahora vamos a poner acá en cada uno cuándo se utiliza, ¿ok? Vamos a poner en cada uno cuando se utiliza, ¿ya? A ver, vamos acá. El método de Horner. En honor a William George Horner, que era de la nobleza de Inglaterra. Era porque su familia muere incendiada cuando él era niñito. Ya, a ver, Horner. Vamos a poner aquí la condición. Que el grado del divisor. A ver, ¿cómo voy a poner el grado del divisor? Que el grado del divisor. Con una bolita pondré. Ya. Cuando el grado del polinomio divisor. El divisor, ¿quién es? Es el de abajito, ¿no es cierto? Cuando el grado del divisor. ¿Ah? Cuando utilizo el método de Horner, cuando el grado del divisor es mayor o igual que 2. Esa va a ser su condición. Ahora, cuando utilizo el método de Ruffini, cuando el grado del divisor va a ser igual a 1, o en todo caso una expresión que se pueda reducir a esta, o una expresión reductible a esta, así dice la teoría en los libros, ¿ya? Cuando vas al método de Ruffini, condición es que el divisor sea una expresión de primer grado o una expresión reductible a esta. ¿Qué significa eso de reductible a esta? Mira, por favor. Vamos a suponer, a ver, x a la cuarta más x al cuadrado más 1 dividido sobre x al cuadrado menos 7. Pregunta, ¿de qué grado es el divisor? Pregunta, ¿de qué grado es el divisor? Hola, hola. ¿De qué grado es el divisor? Ayúdame. Vamos. Flor María, Angie, Lisbeth, Alex, Alexander, Ailet, María, Tania, Caleb, Raimi, Nicolás, Rodrigo, Tomás, Yepe, Helmar, De Anampa. grado 4, profe. Ese es el dividendo, el de arribita. El divisor, el de abajito, ¿de qué grado es? De 2. De segundo grado. De segundo grado. Claro, de grado 2, de segundo grado. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿podría utilizar el método de Ruffini? Dice que es de segundo grado. Perdón, de Ruffini debería ser de primer grado. Entonces, quiero que entiendan que cuando dicen de primer grado o reductible a esta,
significa que tal vez cuando yo haga un cambio de variable, por ejemplo, en lugar de poner x al cuadrado, pueda poner y. Entonces, fíjate que esta expresión arriba sería x a la cuarta, sería y al cuadrado, más x al cuadrado sería y solamente más 1 sobre x al cuadrado es y menos 7. Entonces, ahora sí parece una expresión que su divisor es de primer grado. ¿Ok? Un momentito, por favor. Entonces, eso significa cuando dice que puede ser reductible, ¿ya? Eso significa cuando se dice que puede ser reductible, ¿ok? Profesor, su micro estaba apagado, no se le escucha. Profesor, su micro está apagado, no se le escucha. Sorry, disculpa, estaba atendiendo. Ya, muy bien. Entonces habíamos visto que era reductible, ¿ya? Solamente para ver la diferencia. Entonces, Corner o Ruffini, lo que hay que ver es el divisor. El divisor me indica qué voy a utilizar. El grado del divisor me indica qué voy a utilizar. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner acá para Horner y para Ruffini. Para ambos tienen las mismas condiciones. ¿Qué condiciones? Que primero hay que completar y ordenar. ¿Ya? Eso tiene que ser completar y ordenar en forma descendente. O a ver, ordenado en forma descendente. Ya, suficiente eso. ¿Ok? Número 2, completar. Si faltase algunos términos, ¿con qué se completa? Con ceros. ¿Ok? Dato adicional aquí, a ver, que hay ejercicios en los cuales se tiene más de una letra. Normalmente solo se trabaja con X. En algunos casos ponen XY o hasta con Z. Entonces, escojo yo una de esas letras y al escoger esa letra se va a llamar letra ordenatriz, ¿ya? Letra ordenatriz. La letra que tú escoges se llama letra ordenatriz. Que yo escojo como profesor no entiendo. La letra que tú escojas para ordenar en forma descendente.
Y si te faltase algún término para que completes con ceros, cuando tienen varias letras, entonces escoges una letra, esa letra va a ser la letra ordenatriz. Y por último, tanto en Horner como en Ruffini, vas a obtener como respuesta el polinomio cociente y el polinomio resto o residuo. Eso es lo que obtienes como resultado, tanto en Horner como en Ruffini. Ahora, teorema del resto. ¿Qué va del teorema del resto? El teorema del resto se utiliza cuando, primero, cuando el grado del divisor es 1 o una expresión que sea reductible a esta. Ya hemos visto eso qué significa, ¿ok? Ya te he explicado, el divisor puede ser segundo grado, pero hago un cambio de variable y la convierto en una de primer grado, ¿no es cierto? Ya, pero ahora hay algo más aquí adicional, dos cosas. ¿Cuándo voy a utilizar el teorema del resto? Primero, cuando el grado del divisor. Segundo, cuando en la premisa lo que me pidan sea hallar el resto. Cuando de hallar el resto, entonces automáticamente, voy a utilizar el teorema del resto. ¿Qué más? Cuando el dato clave del ejercicio sea el resto. ¿Ok? Dos casos. Cuando el resto sea lo que me pidan hallar, es decir, la premisa de la pregunta diga, en la siguiente división polinomial, hallar el resto. Entonces, vas a poder utilizar el teorema del resto, pero viendo que cumple ciertas condiciones. Ahorita en los ejercicios vamos a ver esas condiciones, que normalmente el dividendo sea homogéneo al divisor, que se pueda expresar en función del divisor, porque si no, me conviene utilizar Horner o Ruffini. Entonces, ¿cuándo utilizo teorema del resto? Cuando me pidan hallar el resto, 1. O 2, cuando el dato clave del ejercicio sea el resto, como el dato clave, o sea, en la siguiente división hallar el valor de A más B si el resto es igual a 5. Si el resto es igual a 5, quiere decir que el resto es igual a 5. Entonces, si no te sale por Horner, por Ruffini o por el teorema del resto, vas a tener que utilizar divisibilidad. Así como aritmética tiene su divisibilidad, precisamente en el tema de división también tenemos divisibilidad. Cuando no te sale por Horner, por Ruffini, vas a tener que utilizar divisibilidad. ¿Qué se utiliza en divisibilidad? La identidad fundamental de la división. Eso es clave. La identidad fundamental de la división. ¿Cómo era? Este de aquí, ¿no es cierto? Polinomio dividendo es idénticamente igual al polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio resto o residuo. Ahora, en divisibilidad, o un dato que te va a ayudar a que puedas ver que no vas a poder resolver por el resto, es que normalmente en los problemas en los cuales no te dan el polinomio dividendo, va a ser los problemas en los cuales vas a tener que utilizar divisibilidad. ¿Ok? Mira, por favor, esta primera parte que estamos haciendo es clave. ¿Por qué es clave? Que los ejercicios no se resuelven así. 5 más 3, 8. Profe, 10 entre 5, 2. Sale 2, profe. No, ese es el proceso matemático, eso es simple. El ejercicio pierde en los 3 primeros segundos que tú ves el ejercicio. Tú ves el ejercicio, identificas el problema, identificas el curso, identificas qué tema e identificas qué propiedad vas a utilizar. Cuando haces eso, ese ejercicio ya perdió. Ese ejercicio está para destrozar. No sabes cuánto miércoles será la respuesta y no interesa. ¿Por qué? Porque ya sabes qué hacer. Ahí es donde pierde el ejercicio. Cuando tú vas a dar un examen de admisión, tú ves el ejercicio y de solamente ver tienes que saber qué vas a hacer.
Y eso es lo que quiero o a lo que necesito que lleguen ustedes. Pero para eso tienen que tener la teoría. Y del resumen teórico, esta es la parte más importante. Esto es lo que más necesitamos. Este cuadrito. Entonces, veo el ejercicio y listo, empiezo porque sé qué hacer. Ahora, mira, por favor. Vamos a retomar otra vez. Cuando utilizo Horner, cuando el grado es 2, el grado del divisor, ¿quién es el divisor? El que está bajito de la raíz. Cuando el grado del divisor es 2 o mayor que 2. Cuando utilizo Ruffini, cuando el grado del divisor es 1. ¿O qué te he dicho? O sea, una expresión reductible a esta. Que significa que tal vez después de hacer un cambio de variable pueda ser de primer grado. Tanto para Horner como para Ruffini tenemos que ordenar en forma descendente. Y si faltase algún término, completar con ceros. Si son 2 o más letras, escogemos una letra y el resto que sea con un coeficiente cualquiera. A esa letra que escojamos se va a llamar letra ordenatriz. Y tanto en Horner como en Ruffini vas a obtener el cociente y el resto como respuesta de ese proceso matemático. El teorema del resto se utiliza preferentemente cuando el grado del divisor es igual a 1 o una expresión reductible a esta. Y he explicado qué es eso. ¿Cuándo se utiliza teorema del resto? Cuando me pidan hallar el resto o cuando el dato clave del ejercicio sea el resto. Cuando no te salga por todo lo demás, probablemente vas a tener que utilizar la identidad fundamental de la división. También cuando no me den el polinomio dividendo, es probable que utilice divisibilidad. Muy bien. Ahora, vamos a ver dónde está ese material. Aquí está. Ya. A ver. Miren la número 1. Calcular el valor de más. Ya. ¿Qué vamos a utilizar en la 1? Ruffini, profesor. ¿Seguro? A ver. Volvemos a ir. Dice cuando el grado del divisor, el de abajo de la raíz es el divisor, sea 2 o mayor que 2, es Horner. Cuando el grado del divisor de la raíz abajito sea 1, vamos a utilizar Ruffini. ¿Está bien? Entonces, 2 o mayor que 2, Horner. De primer grado, Ruffini. Ya, acuérdense por favor. Ahora sí, vamos a ese material. Aquí está. Número 1. ¿De qué grado es el divisor? El divisor, profesor, es precisamente de segundo grado. Fíjate, este es de segundo grado. Dime ahora entonces, si es de segundo grado, ¿qué voy a utilizar? Hola, hola, si es de segundo grado, ¿qué voy a utilizar? Ruffini, profe. No, cuando es de segundo, Horner, profe, Horner. cuando es de segundo grado o mayor es Horner. Horner, Cuando profesor, es disculpe. de primer grado es Ruffini, ¿ya? Muy bien, listo. Problema número 2. Mire el grado del divisor. ¿Qué vamos a utilizar? Horner. Horner, muy bien.
3. ¿Qué vamos a utilizar? Corner, profesor. Corner. Y vamos a tener que escoger una letra porque hay dos letras, X y A. A la letra que nosotros escojamos se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Porque podemos escoger cualquier letra. Mira, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la 1, a la 0. También está completo y ordenado con respecto a A. Entonces tenemos que escoger a 1. A esa que vamos a escoger se le va a llamar letra ordenatriz. Bien. Problema número 4. ¿Qué dice la 4? Si la división es exacta, ojo, cuando me dice que es exacta, implica que el resto es igual a 0, ¿no es cierto? 0. El grado es igual a 2, por lo tanto vamos a utilizar el método de Corner. Corner. Muy bien. Número 5 que utilizamos. Corner. Muy bien. Profe, ¿por Número... qué casi todos son Horner? porque así me ha pasado el material, profe Michi. Ah, ya, profe. Casualidad, pero ahorita seguro que bien. Horner, Horner, profe. Por ahora, mira la 7. Entre 3x menos 1. ¿Qué vamos a utilizar? Ruffini. Claro, porque es ahora de primer grado. ¿Ok? Listo. 8. ¿Qué vamos a utilizar? Ruffini. Rufini, claro que sí, muy bien. 9. ¿Qué vamos a utilizar? Horner. Horner, muy bien. 10. Horner, profesor. Horner. 11. Ruffini. Rufini. 12. Horner. 13. Horner, profesor. 14. Ruffini. Rufini. 15. Ya bueno, este es el Ruffini. esquema de Rufini, ¿no? 16. Ruffini. 17. Horner. Horner. 18. Ruffini. Pero ojo. A ver, podría utilizar también el teorema del resto, pero cuando es con fracciones, no me conviene. Ya, vamos acá. 19. Horner. 20. Horner. Eso es. 21. Horner. 22. Horner. Eso es. 23. Horner. Ya, en la 23 vamos a utilizar teorema del resto. Ya llegando ahí les voy a indicar. Podemos utilizar Horner. También podemos utilizar Ruffini en la 23 porque podemos hacer un cambio de variable. Y también podemos utilizar teorema del resto. ¿Por qué? Porque me piden calcular el resto. Cuando te pidan calcular el resto, implica que puedes hallar el resto. Porque cuando haces Horner y Ruffini, ¿qué obtienes como respuesta? Cuando utilizas Horner o Ruffini, ¿qué obtienes como respuesta? Aquí está. ¿Qué se obtiene como respuesta? El cociente y el resto. Cuando trabajas con Horner y Ruffini, obtienes el cociente y el resto. Entonces, en un ejercicio que solo me piden hallar el resto, no me sirve de nada el cociente. Entonces, me conviene utilizar otro método. Entonces, eso vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? A medida que vayamos haciendo. A ver. Vamos a comenzar entonces. Voy a copiar. Voy a copiar.
vamos a comenzar. Vamos a resolver los ejercicios y ponerlos ya en un esquema. Calcular el valor de A más B en una división exacta. Ya igual voy haciendo yo el esquema y vamos a resolver. En la división exacta. Ojo, cuando me dice división exacta, significa pues que el resto es igual a 0. ¿Ok? Ahora, tengo que cerciorarme lo siguiente. A ver, tengo x a la cuarta, tengo x al cubo. Tiene que estar completo y ordenado. Entonces me falta el x elevado al 0x al cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Se completa con un cerito. Sería 0x elevado al cuadrado. Muy bien. Eso nos falta. Aquí sí nos falta un 0x elevado al cuadrado. Ya está. Más ax a la 1 más bx elevado a la 0. Abajo sí está completo. 2, 1 y 0. Ya. Eso está bien. Como ya hemos visto, se va a utilizar el método de OR. Para el método de Horner tenemos que hacer estas dos rectas horizontales y dos rectas verticales. Una va primero ahí y la otra va ahorita. Vamos a poner ya. A ver aquí. El primer coeficiente. ¿Quién es el primer coeficiente? Este que acompaña a la x a la cuarta. ¿Ya? El primer coeficiente es igual a 1. ¿Está bien? El siguiente coeficiente sería menos 3. El siguiente, ¿quién sería? 0. 0. ¿No es cierto? De Sí, profe. 0x al cuadrado sería Siguiente sería 0. X. El siguiente sería También sería A. 0. Ax. A sería su coeficiente. Y el Sí, profe. último sería B. B. ¿Ok? Ahora del divisor. ¿Cuál es el primero del divisor? 1. 1. 1. Muy bien. El segundo es 2. Muy bien. Es menos 2, 0 pero es. cambia de. Ajá. Pasa con signo Muy cambiado. bien. Y el otro es menos 4. Menos 4. Y pasa como menos 4. Con signo cambiado. Sí, profesor. Ahora, el grado del divisor, que en este caso es 2, me va a indicar dónde voy a colocar la línea que va a separar al cociente del resto residuo. En este caso, 2. ¿Por qué? Porque voy a contar de derecha a izquierda. Si el exponente es 2, voy a contar 1, 2 y ahí pongo la línea. Si el exponente hubiese sido 3, cuento 1, 2, 3 y ahí pongo la línea. ¿Ya? El grado del divisor me indica dónde voy a colocar esa línea. Ahora sí. Voy a poner rojito y vamos a hacer acá. ¿Cuál es el proceso? En realidad comienza así. Se divide Dividir 1. 1 en primero del dividendo entre primero del divisor. Y viene acá. 1. 1. Ahora, primer numerito me da primera fila. Voy a hacer primero el esquema. ¿Ya? Sería 2. Primero te voy a hacer un esquema. Segundo numerito, digamos, acá me va a salir un numerito. Segundo numerito, segunda fila. Y por último, tercer numerito. ¿Ya? Tercer numerito me da tercera fila. Así. Entonces, en ese orden deberíamos tener. ¿Ya? A ver, los voy a dejar así, ¿no? Cosa que nos ubicamos ahí. Ya. Estaba haciendo con rojito. Ahora haré con el celeste nomás. Ya, 1. Entonces multiplicamos acá. 1 por 2. Eso sería 2. Y viene acá. 2. 1 por menos 4. ¿Listo? 1 por menos 4 sería Menos 4. Menos 4. Ahora, esto se suma, ¿no? Sería menos 3 menos 2 sería menos 1. Menos 5. Menos 1
se divide todavía entre el menos primero uno. del divisor. Pero, como es 1, entonces no hay ningún problema. Seguiría siendo menos 1. Menos 1. Ya, ahora, este numerito, segundo número, segunda fila. Menos 1 por 2 sería menos. Menos 2. 1 por 2 sería menos 2. Y menos 1 por menos 4 sería 4. Menos 4. 4 positivo. Ay, ¿Sí? ya. Ah, sí, sí. 4 menos 2 sería menos. Menos Menos 6. 6. Este menos 6 se divide entre 1. Pero menos 6 entre 1 sigue siendo Menos 6. menos. Menos 6. Ya está. Tercer numerito, tercera fila. Y como ya llegué a la última columna, ahí lo voy a dejar. ¿Correcto? Menos 6 por Menos 2. 12. Eso Menos sería 2. menos 2. 2. Me puso menos 12. Ahí está. 24 positivo. Menos 6 por 4, menos por menos más. 6 por 4 me da ahí 20. 24 positivo, sí. Entonces, ahora lo único que hacemos es efectuar esta suma. Menos 6. Pero, teniendo en cuenta que, ¿cuánto me tiene que salir aquí? Lo que me salga aquí. Aquí, todo esto de aquí es el resto. El resto tiene ¿Y cuánto me dice que es el resto? 0. Es, 0. entonces, sin importar lo que me salga aquí, ¿eso a cuánto lo voy a igualar? A ¿Cuánto 0. lo es? Sin importar cuánto salga, lo voy a igualar a 0. 0. Muy bien, listo. Entonces sumamos a más 4 menos 12. ¿Cuánto sería? A menos 8. Menos 8. Al otro ladito igual, con un color bajito voy a poner, ¿ya? Ahí está. B, listo. Y esta columna también, como es el resto, me tiene que salir 0. B más cuánto? 4. Más 24. Muy bien, listo. Y lo único que hacemos es, como ya hemos dicho, a menos 8. Esta expresión pues debería ser igual a 0. Nega pasa como posi. El valor de A es igual a 8. 8. ¿Correcto? Ahora B más 24 también debería ser Igual igual a a 0. 0. B, 24 posi pasa B como menos nega. 24. Menos 24. Ya está. Qué fácil, profe. Ya está. El valor de A es igual a 8. El valor de B es igual a menos 24. Ahora quiero que me dice A más Sería más B. B. Sería menos ¿Cuánto 16. es la reputa? Menos 16. Menos 16. 16. Menos 16. Menos 16. Ya está. Sería menos 16. Muy bien. Ya comenzamos entonces. Ahora que ya les hice recordar un hito. Ahora entonces, ustedes van a intentar el número 2. ¿Ya? 2 minutitos. No se adelanten, ¿ah? No se adelanten a hacer de una vez 3, 4, 5, que me den las respuestas, sino cuando lo suelto, ahí recién intento, 2 minutitos. Para que no haya desventaja. Profesor, lo que está resolviendo va a pasarlo, ¿verdad? En PDF. Claro. Sí, sí, Ya, sí, no se profesor, preocupen. gracias. Para ya no tomarle pantallazo. Sí, no se preocupen. Al final les vamos a Ya, pasar a profesor, los gracias. grupos. Ya.
2 minutitos, ¿no? Muy bien, ¿cuánto te salió? A ver, María dice... N8 y N-12. ¿Cuánto sería? 80, 96. Menos 96. Ah, no, M y N dice, ¿no? No dice M más M por... Ahí está, pues. Ya. Voy armando yo el esquemita. Armando yo el esquemita. Oye, un momento, mira, son los mismos coeficientes que en la 1, ¿no? Mira, 1 menos 3, 0, ¿por qué no hay x al cuadrado? Mira, 1 menos 3, 0. Ah, qué pendejitos. Eso quiere decir que... Vamos a copiar, no vayan. Son los virus. Los virus, pero... Estas cositas son a ver, primer coeficiente 1 menos 3, 0. Esto vamos a cambiar con qué, M, y esto vamos a cambiar con qué, menos 2, E. Ya está. El primero 1, menos 2, pasa con más 2, el último 4, y pasa con menos 4. Ya está. Listo. Todo lo mismo. ¿No es cierto? ¿Ya te diste cuenta? No. Listo. Igualito. Primer número, primera fila, segundo número, segunda fila, tercer número, tercera fila. Y llegamos a esta última columna.
que ahora va a ser igual a m igual a 8. Perdón. M menos 8, lo que hemos quedado, ¿no? Y al otro ladito sería 24 menos 2n. 24 menos 2n. Ya está. Entonces, ¿qué me dice? Que m menos 8 tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es una división exacta. Por lo tanto, m es igual a 8. Ya. El otro. 24 menos n. 24 menos 2n es igual a 0. Lo estoy poniendo, ¿no? ¿Para qué? Para que ese menos 2n se venga aquí como más 2n. Eso es igual a 24. Ya está. Le sacamos la mi por ambos lados y el valor de n es igual a 12. El valor de n es igual a 12. Ya está. n vale 8 y n vale 12. Genial. Muy bien. Listo. Así me has dicho María, 8, menos en el signo María. En el signo María te has confundido. En el signo María. Muy bien. Ahora, número 3. Podrías dejarlo la A si quisieras, solo trabajar con la X. Pero vamos a hacer, o intenta hacer el ejercicio trabajando con la A como un coeficiente cualquiera para que te des cuenta. Y en un siguiente ejercicio veas cómo se ordena la A al momento de poner la respuesta. ¿Ya? Profe, ¿también se puede trabajar aparte con la A o solo con X? ¿Te acuerdas de letra ordenatriz? Tú puedes escoger. Si quieres trabajar con la X, entonces A sería el coeficiente. Si quieres trabajar con A, X sería el coeficiente. Ya, profe. Entonces vamos a escoger a la X y vamos a suponer que la A va a ser un coeficiente cualquiera. Y lo vas a trabajar así como coeficiente, ¿ya?
¿Cuánto? ¿Alcanzará? 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Primero sería 6. Sigue trabajando, no te preocupes. Menos A. Menos 6 al cuadrado. Sigue buscando la respuesta. No te preocupes. 5 al cubo. 5. ¿Qué? Menos A. Y 2 al cuadrado. No te olvides que cambia de signo esta parte, ¿no? El divisor es de segundo grado, por lo tanto partimos aquí. Dice que el residuo de la división es igual a 16. Entonces mira, por favor. Ay, no te he puesto, ¿no? A ver, vamos a volver acá. Mira. Para estos numeritos ya deberíamos tener lo siguiente. Me he olvidado colocar acá. Este va a ser el polinomio cociente. Es el cociente respetando su signo, mira. Se le coloca su x elevado a la 1, respetando su signo, su x elevado al cuadrado. En el resto igual. Vamos a suponer que estos eran otros numeritos. Entonces, x a la 0 más, y aquí x siempre va a tener esa forma. ¿Ya? X a la 0, x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, lo que fuese. ¿Okay? De derecha a izquierda. Entonces, si me dice que el resto es menos 16, quiere decir que es una parte numérica. La numérica es la primera. Quiere decir que esto es menos 16. Y que este de aquí ya no debería tener. Para que no haya esto, quiere decir que aquí va a salir un 0. Pero eso nos debería salir del problema. Ya, vamos a dejar eso al final. Solamente no te olvides que me dice menos 16, eso significa. Porque si me hubiese dicho que sale 5x menos 16, entonces eso significaba que en esta columna va el 5 y en esta columna va el menos 16. Y al final lo único que hacemos es aumentarle x. ¿Ya? Dicho eso, entonces, comenzamos. A ver, presta atención. ¿Qué era lo primero? Dividir el primero entre el primero. 6 entre 2. ¿Cuánto es? 3. 6 entre 2, 3. Gracias.
Primer numerito, primera fila. 3 por menos A sería entonces menos Menos 3 3A. veces A. 3 por 2 A cuadrado, ¿cuánto sería? 6A cuadrado. 6 A cuadrado. Vamos a restar menos A menos 3A, ¿cuánto sería? Menos 4A. Menos menos 4A. Tengo que dividir entre 2. ¿Cuánto sería menos 4A entre 2? Menos 2A. Eso sería menos 2 veces A. Ya está. Segundo numerito, segunda fila. Menos 2A por menos A, menos por menos, más. Pues por una, 2. 2A Y A por A, cuadrado. A 2A elevado cuadrado. a... No. Ahora por el siguiente, menos 2 por 2 Menos 4. y A Menos por A 4A cuadrado. cuadrado. A cubo. Cubo. Fíjate que nos está saliendo las columnas de A cuadrado, A cuadrado. Ahora A cubo, luego A cuarto será. Continuamos, a ver, sumando aquí. Menos 6 A cuadrado más 6 A cuadrado, 0. Más 2 A cuadrado. Aquí sí me sale entonces 2 veces A elevado al cuadrado. Todo esto, ¿qué hago? Antes de que pase, tengo que dividir entre 2. ¿Cuánto sería eso? 2 A cuadrado entre 2. A 1 Solo sería, pero sería solo A cuadrado. A cuadrado. Muy bien. Tercer numerito, tercera fila. A al cuadrado por menos A. O al Menos A cuadrado. cubo. Siguiente. A al cuadrado por 2 A cuadrado. 2A cuarto. Eso es. Ahora sí ya podemos sumar de frente. Fíjate, antes teníamos que dividir todavía, ¿no es cierto? Entre el primero de esta línea hacia la derecha, ya no hacemos eso. De frente el resultado baja automáticamente a ser parte del resto, ¿ya? Entonces, mira, 5 a cubo menos 4 a cubo menos 1 a cubo menos 1 a cubo. ¿Cuánto sería? Muy bien, María. Menos ¿Cuánto sería? 0. Sería igual a 0. Y aquí, menos 3 a la cuarta más 2 a la cuarta, ¿cuánto sería? A A, menos A. A menos A elevado a 4. Y ese menos a elevado a la cuarta menos a elevado a la cuarta, ¿a cuánto tiene que ser igual? Menos 16. A menos 16. Ah, ese es el dato. Tiene que ser igual a menos 16. Le quitamos lo más valioso que tiene, le quitamos su raíz. Entonces me quedaría solamente que a la cuarta es igual a 16. 16 que es 2 elevado a la cuarta. Ya está. ¿Cuánto vale A? 2. El valor de A es igual a 2. ¿Qué pasa? Claro, solo que ahora había varias letritas, ¿no? Vamos a poner esto. A ver, este era menos 16, su X, pero desaparece, ¿no? 0X menos 16. Por eso es que el resto es solamente, menos 16. Un numerito sin variables, nada. Y el otro, para el otro, mira, ponemos signo y empezamos. X a la 1, respetamos su signo, X al cuadrado, y si hubiese más, ponemos nomás X al cubo, si hubiese más, X a la cuarta. ¿Este qué es? Este de aquí, ¿qué es?
Este de aquí, ¿qué es? Es el polinomio Binomio Q de cociente. X Ajá, entre Y. cociente. Es el polinomio cociente. Ya está. Y el otro es el resto. Muy bien. Facilito está, profe. Pues vamos a hacerlo ya. Problemitas. Problemitas tipo número 4. Ya. A ver, primer intento, luego te doy la clave. A ver, primer intento. A ver, te doy la clave. Te doy la clave. Te limito. Te doy la clave para que lo hagas. Muy bien, ya hay una respuesta. A ver, sale 20, dice Alex. Otra respuesta. La clave, profe, no lo entiendo. Cuando es una división exacta, entonces puedes armar al revés, o sea, en forma inversa. Porque aquí tendrías que poner primero m, luego n, luego 1, luego menos 1, luego menos 6. Entonces, pues, como dice que es una división exacta, puedes hacer al revés, primero menos 6, menos 1, luego al final n y n. Lo mismo, pero en el divisor. Lo mismo en el divisor. Puedes armar al revés.
ese dato adicional. ¿Qué te sale? Con ese dato adicional. Vamos, vamos. Vamos, gente. ¿Quiénes estamos? Aile, Flor María. Ah, Flor María. Flores Orozco, Lindo, Lisbeth, Nicolás. Rodrigo, Alex, Condori, González, Jessica, Mesares, Tomás, Yepes, Selma, Ananca, Limpio, primer coeficiente, si armo al revés sería menos 6, ¿no? ¿Ya? Luego sería menos 1, luego sería 1, se podrá armando al revés, luego sería n, y por último m. Estoy armando al revés. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque es una división exacta. Primero del divisor, ya no va a ser 1, va a ser 2, porque estoy armando al revés. Menos 1 tendría que ser 1, y el último es 1, por lo tanto menos. Entiendo, profe, estoy armando así, 2, menos 1, y 2. Oh. Y profesor, la línea que separa al cociente del resto o residuo. Ahí está. Vamos entonces. Vamos con todo menos 1000. Profesor, ¿cuál es el proceso? 6 entre 2. ¿Cuánto sería 6 entre 2? Menos. Menos 3. Numerito, primera fila. Menos 3 por 1. Menos 3. Menos 3 por menos 1. 3 nomás, profe. Menos 1 menos 3, ¿cuánto sería? Menos 4. Este menos 4 que tengo que hacer. Vas a dividir, sería menos 2. Dividir todavía entre el primero. Profesor, menos 4 entre 2 sería menos. Segundo numerito, segunda fila. Menos 2 por 1. Menos 2. Menos 2 por menos 1, ¿cuánto sería? 2. Aquí tengo 1 más 3, 4. 4 menos 2, 2. Pero este 2 todavía tengo que dividirlo, ¿no? Entre. Igualito, entre el primero del divisor. Por lo tanto, 2 entre 2, ¿cuánto sería? 1. 1 Menos. por 1. 1 por menos 1. Menos 1. Tendríamos aquí n más 2 más 1. Este resto sería n más 2 más 1. ¿Cuánto sería? 3 n más 3. Sería m menos. Menos 1. Sería m menos. Pero si es una división exacta, estos valores que hemos obtenido, ¿cuánto debería salir? ¿Cuánto debería ser? Habla. Si es una división exacta, estos valores n más 3 y m menos 1 que han salido en el resto, ¿cuánto deberían ser? Hablen, angelitos.
¿Cuánto debería ser? Aquí va el resto. Profesor, ¿puede volver a repetir la pregunta? Por favor, no le escuché bien. Aquí. Ahí está el resto, ¿no? N más 3 y N más 1. Y dice que es una división exacta. El resto va aquí precisamente. Profe, ¿sale 10? Va aquí precisamente. La pregunta es, ¿cuánto tiene que salir ahí entonces? Exacto. Bien, si es exacto, ¿cuánto tendría que salir? Si es una división exacta. Profe, el n más 3 igual a 0 sería n Ya, es muy igual bien. a ¿Qué menos estoy 3 preguntando? ¿Qué estoy y preguntando? ¿Cuánto tendría que salir aquí en el resto? menos 3 y el otro m saldría 1. ¿Para cuánto tiene que salir? No he preguntado cuánto vale n, cuánto vale m. 0, profe. Gracias, muy bien. El resto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque el resto tiene que salir 0. Porque dice que es exacto. Cuando me diga que es una división exacta, cuando me diga que es divisible, cuando me diga que no deja resto, cuando me diga que el resto es idénticamente nulo, significa que ahí en estas dos columnas, o tres o más que hubiesen después de esta línea, tengo que poner a esos resultados 0. Tengo que igualarlos a 0. Y por eso también hemos hecho que si el resto es igual a 0, puedes tomar al revés. Ahora sí. N más 3, ¿cuánto debería ser? Debería ser igual a Menos 0. n Por es lo tanto, igual el a valor de n es menos igual 3. a menos 3. La otra expresión, m menos 1, también debe ser Igual a m es 0. igual a 1. Por lo tanto, el valor de m es igual a 1. Muy bien. Ya está. Ya tenemos n vale menos 3 y m vale 1. ¿Qué me piden allá? M al cuadrado más n al cuadrado. Ya está, ¿cierto? ¿Cuánto vale n? N vale, profesor, menos 3 elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más m al cuadrado. Más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. O bueno, al revés, ¿no? 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Todo mega elevado a un número par se convierte en Positivo. 9 sería. entonces sería 9. Y 1 al 10, cuadrado profe. sigue siendo 1. 10 solo. Tanto la respuesta sería 9 más 1, profesores, es igual a 10. Eso sería igual a 10. Muy bien, queridos amigos. Listo, las 2:30. Por hoy quedamos ahí en la tarde. Con algunos vamos a avanzar al álgebra. Gracias, gracias, gracias. Gracias a los que están participando. Profesor, en la tarde también nos toca con usted. Gracias por participar. Álgebra, sí. Ah, ya, profesor, gracias. Gracias por participar. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Profe Michi, ¿estás ahí? Profesor Meli, ¿qué tal? Sí. Ya, profe Michi. Estoy apenas con la garganta. Ya. Profesor Meli. Ya, profeito, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a usted. Nos vemos, jóvenes. Adiós, jóvenes. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Por favor, profesor, ¿puede pasar el link de las clases grabadas? Ya, jóvenes. No se preocupen. Nos vemos, nos vemos. Chicos, en la tarde, 4 de la tarde, los videos se les va a pasar más tarde. Hasta luego, chicos, nos vemos, cuídense, cuídense. Está bien, profesor, gracias.